Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para un nuevo chismecito jugoso sobre esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla. ¿Listos para entrar en el mundo de los ¿será que sí, será que no del amor turco? Porque hoy vamos a destapar secretos, aclarar rumores y sobre todo, a hablar de esa reconciliación que tiene a todo el fandom al borde del colapso, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, la tensión se corta con un cuchillo, pero antes de que se me escape toda la información, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, y quieren estar al tanto de todos los dramas, romances y secretos detrás de cámaras, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les prometo que siempre encontrarán los chismes más frescos y las noticias más candentes. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de algo que lleva semanas, meses, incluso años dando vueltas en la cabeza de todos los fans de Hande y Kerem. ¿Volverán? ¿No volverán? Y lo que es más importante, ¿alguna vez existió siquiera ese tal Burak Akan? Porque seamos honestos, la química entre Hande y Kerem en Senkalkapimi era algo que traspasaba la pantalla. Era tangible, era real, era explosiva. Pero antes de entrar en detalle sobre esa reconciliación bomba y desmentir ese supuesto romance con Burak Akan, vamos a repasar un poco la historia de esta pareja que nos enamoró a todos. Y por supuesto vamos a hablar de la serie que los unió. Hablemos de Senkalkapimi ***. Esta serie, una comedia romántica turca que se emitió entre 2020 y 2021, nos presenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista brillante y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, le retira la beca. En un giro inesperado del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. La serie es una mezcla perfecta de romance, humor y drama, con personajes carismáticos y situaciones hilarantes. Pero lo que realmente hizo que Senkalkapimi se destacara fue la increíble química entre Hande Erçel, quien interpreta a Eda, y Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan. Su relación en la pantalla era tan convincente que muchos fans comenzaron a sospechar que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Y no se equivocaban. Durante la filmación de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación amorosa que emocionó a todos sus fans. Su amor era evidente en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales y en cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, la definición de amor de novela hecho realidad. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscaban, era innegable. El mundo entero suspiraba con ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El fandom se dividió, algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas y otros, inevitablemente, a la sombra de terceras personas. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque es aquí donde entra en juego el nombre de Burak Akan. Después de su separación de Kerem, se rumoreó que Hande estaba saliendo con Burak Akan. Sin embargo, nunca hubo confirmación oficial de esta relación y muchas personas cercanas a Hande negaron rotundamente que existiera algo más que una amistad entre ellos. Burak Akan, un empresario discreto y ajeno al mundo del espectáculo, se vio de repente en el centro de la atención mediática, acusado de ser el causante de la ruptura de una de las parejas más queridas de Turquía. Y aquí es donde quiero ser muy clara, creo sinceramente que el romance con Burak Akan fue una cortina de humo, una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención de la ruptura con Kerem y proteger a Hande de la presión mediática. No hay pruebas sólidas de que Hande y Burak hayan tenido algo más que una amistad, y todas las pruebas que circulan en Internet son débiles y circunstanciales. Fotografías borrosas, testigos anónimos, nada que realmente sustente la idea de un romance. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué terminaron Hande y Kerem? Los rumores sobre la causa de su separación son muchos y variados. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros que tenían diferentes prioridades en la vida, y otros incluso que hubo terceras personas involucradas. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Algunos insiders apuntan a que el ritmo de trabajo de ambos era incompatible con una relación estable.
Otros murmuran sobre celos profesionales y la dificultad de navegar por el mundo del espectáculo siendo pareja. La verdad, como suele ocurrir, probablemente sea una combinación de varios factores. Lo que sí sabemos es que a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han deseado lo mejor el uno al otro. Y esto, mis amigos, es lo que alimenta la esperanza de una posible reconciliación. Esa madurez y el respeto mutuo son, en mi opinión, una de las claves de que esta historia aún no haya terminado. Y llegamos al meollo de la cuestión, ¿reconciliación bomba? En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y reuniones con amigos en común. Además, sus interacciones en redes sociales han sido más frecuentes y cariñosas que nunca. Un simple me gusta de Kerem a una foto de Hande puede desatar una tormenta de comentarios y especulaciones. Una historia en Instagram donde ambos parecen estar en el mismo lugar, en el mismo momento, se convierte en la prueba irrefutable de que el amor ha vuelto a florecer. No quiero ilusionarlos demasiado, pero hay señales que indican que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Quizás el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás el amor que sentían el uno por el otro nunca se apagó. Quizás al alejarse se dieron cuenta de lo que realmente importaba. Y si bien es cierto que no hay confirmación oficial de su reconciliación, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Hande y Kerem, cruzo los dedos para que vuelvan a estar juntos y nos regalen otra historia de amor de película. Imaginen la alfombra roja, las entrevistas, los viajes, sería un sueño hecho realidad. Pero Senkal Kapimi no es la única serie que ha dado que hablar por los romances entre sus protagonistas. Otra serie que causó furor y que también generó rumores sobre un posible romance entre sus actores principales es Erkencikus. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans creían que su romance en la pantalla se había extendido a la vida real. Los rumores se intensificaron cuando Demet y Can fueron vistos juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas y viajes. La intensidad de sus miradas en las entrevistas, la forma en que se reían juntos, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, al igual que en el caso de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Después de la finalización de la serie, se distanciaron y cada uno siguió su propio camino. Aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación entre ellos, parece que su romance fue solo un espejismo. La realidad es que a menudo, la química en la pantalla no se traduce en una relación real. Las presiones del trabajo, las expectativas del público y las propias prioridades de cada uno pueden hacer que un romance de telenovela se quede en eso, en una mera ilusión. Pero no todas las historias de amor de telenovela terminan en decepción. Hay algunas parejas que lograron trasladar su romance de la pantalla a la vida real y construyeron relaciones duraderas. Un ejemplo de esto es la pareja formada por Bergüzar Korel y Alit Ergenç, los protagonistas de la exitosa serie *Binbir Gece*. Bergüzar y Alit se conocieron durante la grabación de la serie y se enamoraron perdidamente. Su relación fue un escándalo en su momento, ya que Alit estaba casado cuando comenzaron su romance. Sin embargo, su amor fue más fuerte que las críticas y las controversias, y finalmente se casaron en 2009. Su historia demuestra que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el juicio de la sociedad. Hoy en día, Bergüzar y Alit son una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Tienen 3 hijos y viven una vida feliz y tranquila, lejos de los reflectores. Su historia de amor es un ejemplo de que a veces la ficción puede convertirse en realidad. Son un ejemplo de estabilidad y amor duradero en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras. Y hablando de parejas consolidadas, no podemos dejar de mencionar a Fariye Evcen y Burak Özçivit, los protagonistas de la serie *Al-Ku*. Fariye y Burak se conocieron durante la grabación de la serie y se enamoraron a primera vista.
Su romance fue un cuento de hadas desde el principio, y su boda en 2017 fue uno de los eventos más comentados del año. Una boda de ensueño con una novia radiante y un novio enamorado. Fariye y Burak son una pareja muy querida por el público turco, y su amor es evidente en cada aparición pública. Tienen un hijo y son un ejemplo de que el amor verdadero existe. Son una pareja que irradia felicidad y que demuestra que el amor puede florecer en el set de grabación y durar toda la vida. Pero volviendo al tema principal, Hande y Kerem. ¿Qué les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y todos estamos esperando ansiosamente el próximo capítulo. Su química es innegable, su conexión es palpable y su historia es digna de una telenovela. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y rumores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas parejas que nos roban el corazón. Para resumir, hemos hablado de la posible reconciliación bomba entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desmintiendo los rumores sobre un romance con Burak Akan. También hemos recordado la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş, y hemos celebrado las relaciones duraderas de Bergüzar Korel y Halit Ergenç, y Fariye Evcen y Burak Özçivit. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden que este mundo de las series turcas es mucho más que romance. Es una ventana a una cultura fascinante con historias llenas de pasión, drama y tradiciones ancestrales. Y antes de despedirme les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos.